Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo ricamente. Un gozo estar nuevamente con ustedes. Teníamos tiempo que no nos veíamos desde la última vez, ¿verdad? Y gloria a Dios. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una porción de la Escritura, un pasaje que ya hemos estudiado, hemos leído en diversas ocasiones, casa culto, escuela dominical, el mismo pastor también ha predicado al respecto. Así que hoy vamos a verlo nuevamente, vamos a compartirlo. Como decía el apóstol Pablo cuando escribía sus cartas, bueno, ya les escribí esto, pero se lo voy a escribir de nuevo para que no se nos olvide. Bueno, dice el pastor, se nos olvidan las cosas tan rápidamente como quien olvida los paraguas. Así que sí, el pasaje de hoy está en Marcos, el Evangelio según Marcos, era el capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. ¿Verdad? Permítame orar. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor, que me das de poder compartir una porción de tu palabra, Señor. Señor, dame la tranquilidad, la templanza, Señor, para poder exponer tu palabra, compartir con mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. El tema el capítulo o el título que le hemos puesto a este pasaje, dice así: el Señor moldea nuestra fe a través de las pruebas. Y como leímos, está del versículo 35 al 41 de Marcos 4. El Señor moldea nuestra fe a través de las pruebas. Y como decía nuestro hermano Alcedo, en las reuniones de oraciones de los miércoles, la lista más grande siempre es de los enfermos. Siempre va a haber enfermedades, pero también van a haber otras clases de dificultades, de adversidades, o problemas, pruebas, toda clase de situaciones. Y también, bueno, si hoy no tenemos alguna dificultad, algún problema, bueno, no es que le estemos deseando que lo tenga, sino que, bueno, sabemos bien que tarde o temprano van a venir. Sí. Nuestro amado hermano Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 7 al 9. Dice así, nuestro amado hermano: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿De qué nos habla aquí el apóstol? Bueno, de lo que estamos hablando, de dificultades, problemas, tropiezos, ¿verdad? Adversidades que vienen a nuestra vida en cualquier momento, a veces inesperadamente, ¿verdad? Pero no hay ninguno de nosotros, ni aún aquellos que están más, que por decirlo, más apegados, más en comunión con nuestro Señor, no están tampoco libres de ninguna de estas clases de adversidades, de tropiezos o de problemas, ¿verdad? Nadie escapa de ellas, nadie escapa de las adversidades, nadie escapa de las enfermedades. Así que nadie está libre de estas dificultades. Ahora, el Señor afirma en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, en el mundo tendrán aflicciones, ¿verdad? Así que eso es una seguridad, la palabra del Señor es fiel, ¿verdad? Y eso nos consta, todos tenemos constancia de que eso es así. Y sabemos que en muchas ocasiones el Señor permite que nosotros pasemos por distintas situaciones, ¿verdad? Que pasemos por pruebas, que en algunos momentos pueden ser
más difíciles, en otros momentos pueden ser menos difíciles. Puede llegar el momento en que veamos que no hay solución para una que otra adversidad que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces la pregunta es, cuando las dificultades tocan a nuestra puerta, ¿verdad? Tocan a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Cuál es la reacción correcta? ¿Cuál es la reacción que debemos nosotros tener en este momento? ¿Acaso diremos como dice el personaje, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Hacemos eso? ¿O comenzamos a hablar con Vicente y mucha gente? ¿O vamos y hablamos con Raimundo y todo el mundo? O tal vez llega el momento que digamos, bueno, ya no doy más, no sé qué hacer, bueno, estoy listo para la foto. No, definitivamente que hay ocasiones, y tenemos que aceptarlo, en que el Señor permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Por qué las pruebas estas? Bueno, solo Dios sabe qué parte de nuestra vida o qué parte de nuestra familia o qué parte de nuestro trabajo, independientemente de la situación, ¿verdad? Donde necesitamos nosotros ser fortalecidos, enseñados, instruidos, corregidos. Solo Dios sabe, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Como decía, o como le he dicho en algunas ocasiones, nuestra fe, no hay, ninguno de nosotros tiene un dispositivo con el que podamos medir el grado de fe de nuestros hermanos. Al igual que la espiritualidad, yo siempre hablo del espiritualómetro. Nadie tiene un espiritualómetro para medir la espiritualidad de alguno de nuestros hermanos. Así que definitivamente que sí, solamente Dios sabe, ¿verdad?, qué parte de nuestra vida necesita ser fortalecida. Y ahí está la herramienta. Ahí está la prueba, la dificultad, la adversidad. Llamémoslas como querramos llamarlas, pero ahí está. ¿Quién la permitió? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que en este pasaje que, como ya leímos, ¿verdad?, el Señor permite que sus discípulos, ¿verdad?, naveguen directamente hacia una tempestad. Y no era una pequeña tempestad, era una tempestad de viento, una gran tempestad, ¿verdad? Algunos de los que iban en esa barca sabemos bien que eran pescadores de años de experiencia, ¿verdad? Y estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Juan, estaba Jacobo, ¿verdad? Conocemos estos cuatro. Tal vez habían más que iban en esas barcas. Ahora esas barcas eran pequeñas, la barca no cabía mucha gente, pero allí iban estos veteranos pescadores junto con el Señor Jesucristo en una barca, porque dice que también otras barcas también se habían unido a cruzar, ¿verdad?, hacia la tierra de los Gadarenos, ¿verdad? Esta tempestad, dicen los historiadores, ¿verdad?, aquellos estudiosos que era una tempestad distinta a las tempestades que habían enfrentado ellos anteriormente. De que los vientos eran más fuertes, vientos recios, olas grandes, ¿verdad?, levantadas por el viento, que cualquier otra tempestad. Y dice que la magnitud de esta tempestad, ¿verdad?, era tal que los discípulos, a pesar de su experiencia, a pesar de sus años de estar navegando en este lago, ¿verdad?, reconocieron que estaba fuera de lo que ellos estaban acostumbrados a lidiar, ¿verdad? Y a pesar de todos los esfuerzos que ellos hacían, los hicieron, tratando de enfilar aquella pequeña barca contra las olas para que no se lo fueran a voltear, dice que entraron en pánico, se asustaron, se pusieron temerosos, se aterraron y pensaron que todos iban a morir. Estaban asustados. Bueno, pero el Señor tenía una gran lección de fe para estos hombres, para estos
discípulos, ¿verdad? Del inicio, desde el comienzo de esta navegación, ¿verdad? Que se inició esta travesía hacia la tierra de los Gadarenos, ¿verdad? El Señor ya les había garantizado a estos hombres que iban a llegar al otro lado sanos y salvos. Ahí estaba la garantía, era. Nada, dice que nada, absolutamente nada podía detener que este viaje, cruzar esa sección del lago, le fuera a causar alguna desgracia, alguna tragedia o que alguno de ellos fuese a morir. La garantía estaba dada. Ahora, como dice el versículo 35, ¿verdad? Leamos el versículo 35, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, el Señor Jesucristo les dice, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado, le dice el Señor. Ahora, ¿vemos alguna garantía, alguna seguridad, algo allí que nos diga que este viaje era seguro? ¿Sí? Definitivamente que sí. ¿Dónde vemos la garantía aquí, en este versículo, o en estas 4 palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia estos discípulos? El Señor dice, pasemos al otro lado. 2 razones inmutables, 2 razones contundentes aquí para comenzar, ¿verdad? en este versículo, ¿verdad? Que garantizaban que este viaje estaba 100% asegurado. No hay mejor aseguradora que la del Señor Jesucristo. Está garantizada de por vida hasta la eternidad y hasta el infinito, y como dice Buzz Lightyear, y más allá. La primera de las garantías que podemos ver aquí en este versículo es la presencia misma del Señor Jesucristo. Sabemos bien que estos hombres eran hombres que estaban recientes, por decirlo así, recibiendo las enseñanzas del Señor. 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Así que estaban todavía en aprendizaje, estaban recibiendo enseñanza, ¿verdad? Así que, pero sabemos bien que, lo sabemos nosotros ahora porque tenemos aquí toda la Escritura, tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sabemos bien quién es el Señor Jesucristo, lo que es para nosotros, ¿verdad? Pero para estos hombres era una condición distinta. Así que el Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, la garantía más grande, ¿verdad? La presencia del Señor Jesucristo allí con ellos, para con nosotros también, ¿verdad? Y el solo hecho, ¿verdad?, de que Él estaba allí, estaba la garantía plena, ¿verdad? Ahí estaba el Señor Jesucristo presente. Hay un pasaje en Éxodo 33:15, cuando Moisés iba guiando al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, cuando llega un momento en que Él le dice a Jehová, en Éxodo 33:15 le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que la presencia del Señor Jesucristo era la garantía más grande que podíamos haber en ese momento, ¿verdad? Pero el Señor estaba allí con sus discípulos, el Maestro, el Señor. Él era el capitán de todas las barcas, todas las barcas que en ese momento se movieron a cruzar aquella sección del lago estaban cubiertas, estaban protegidas, estaban garantizadas en su trayectoria. Algunos tienen un letrero así frente al carro, dice, Jesús es mi copiloto. Bueno, sabemos bien que el Señor Jesucristo no solamente es el copiloto, Él es el piloto, Él es el capitán de la barca, mi hermano. Entonces, la barca es el lugar seguro. Es como el arca de Noé. El arca de Noé, pues eso no tenía timón. ¿Dónde estaba el timón? Había alguien que lo controlaba. Esa estructura estaba hecha solamente para flotar, para salvar a todos los que estaban ahí. Ahí no había ningún piloto, ni había un timón, ni nada. El que la dirigía era el Señor Jesucristo. Segunda,
de este mismo versículo 35, su palabra. La palabra es la garantía grande, suprema, superior también, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo, de que todo lo que Él dice, todo lo que Él dice se hace o se hará. Bueno, y en Números 23, 19, ¿verdad?, está escrito que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sigue diciendo, Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios es fiel y segura, es limpia, ¿verdad?, dice la palabra. Así que aquí vemos otra segunda garantía. El Señor dijo, pasemos, ¿verdad?, al otro lado. Esto incluía también, como decíamos, de todas las barcas, como dice el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, porque él estaba sentado, él les predicaba desde la barca, ¿verdad?, porque dice que lo apretaban tanto que desde la barca él tenía mucha más facilidad de poder compartirle la palabra. Y había también con él otras barcas. Así que todas estas barcas que habían allí estaban trasladando a todos estos hombres que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos estaban asegurados, todos estaban bajo la verdadera cobertura, la cobertura de Cristo, la cobertura del Señor, ¿verdad?, bajo el poder de su palabra. Sigue diciendo el versículo 37 y 38, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, como Marta y María, no sabemos en qué tono se le dijo. Le dijeron esto al Maestro, a manera de reproche, le habrán alzado la voz, o le habrán hablado de una manera reverente. Y bueno, la cosa fue que le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos, ¿verdad? Así que se levantó esta gran tempestad de viento con las olas enormes que anegaban la barca. Pero dice que el Señor estaba en la popa de la barca durmiendo, era normal. El Señor Jesucristo venía de todo un día de trabajo, predicando, haciendo milagros, prodigios, señales, ¿verdad?, todas estas cosas. Digo, recordemos que el Señor Jesucristo era 100% hombre y bueno, estaba cansado, se recostó y se quedó dormido. Pero él estaba despierto. Bueno, sabemos bien que también era 100% Dios, ¿verdad? Así que era normal que él se quedase dormido. Una tercera garantía que vemos aquí, ¿verdad? Dice el versículo 38a, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Verdad? Él estaba dormido en la popa, dormido tan profundamente, ¿verdad?, aún en medio de esta tempestad, y tan fuerte que era la tempestad, y él no se despertaba. Estaba bien dormido, estaba profundamente dormido, ¿verdad? Fue necesario que los discípulos lo despertaran. Un detalle, ¿verdad?, un detalle muy fundamental, que muestra de la paz que hay en el Señor, el príncipe de paz. Él es la paz, ¿verdad? En Él hay paz, ¿verdad?, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, dice la palabra. Era una paz completamente distinta a la que el mundo da. La paz os dejo, la paz os doy. Y que la paz del Señor transmite calma, transmite seguridad, transmite tranquilidad. Bueno, pero ellos no tomaron cuidado de aquello, ¿ya? ¿Por qué? Porque el temor y el pánico les había invadido. Pudo más el temor, el susto, ¿verdad?, la tormenta, la tempestad, el viento rugiendo, el mar bramando, ¿verdad?, pudo más que su fe. De manera que
ellos no vieron, no se acordaron, qué sé yo. Bueno, hagámonos, aquí podemos hacer algunas preguntas, ¿verdad? Siempre que leemos un texto, un pasaje, ¿verdad? Un contexto, ¿verdad? Siempre es bueno irnos haciendo las preguntas. Es una forma muy fácil de ir esclareciendo lo que estamos estudiando. ¿Acaso no confiaron ellos en que el Señor Jesucristo estaba con ellos? Ese era el Maestro, ese era el Señor. Y como le decía el Señor Jesucristo, sí, yo soy el Maestro, yo soy el Señor como ustedes me llaman, ¿verdad? ¿O acaso no entendieron, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo les habló, pasemos al otro lado, ¿verdad? No entendieron el mensaje, no vieron allí la seguridad con la que el Señor Jesucristo les estaba hablando, ¿verdad? O tal vez pensaron que al Señor no le importaba lo que estaba ocurriendo, que se quedó dormido y ni más ni menos. Bueno, ya ellos habían sido testigos, como decíamos anteriormente, del poder de Dios, del Señor Jesucristo, perdón. En varias ocasiones ya le habían visto realizar más de 4 milagros, prodigios, señales, ¿verdad? Y le habían seguido por el tiempo suficiente, desde el tiempo en que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Ya habían estado con él en varias situaciones que el Señor Jesucristo había hecho estos milagros. Pero en medio del temor, el terror, el pánico que ellos tenían, ¿verdad? Su fe fue quebrantada. No es que no tuviesen fe, como veremos más adelante cuando el Señor les habla, cuando se dirige hacia ellos. La pregunta es, ¿sabía el Señor que su fe sería quebrantada? Sí, claro que sí, por eso Él permitió que esto se diera. Él quería darle un ejemplo, ¿verdad? Quería darle una prueba para que vieran la condición de su fe. Sí, su fe estaba siendo probada, su fe estaba siendo moldeada a través de esta prueba. Pero cuando ellos vieron su vida en peligro, claro que quedó al descubierto la poca fe que tenían. Esto me recuerda una lectura, un barco se estaba hundiendo y en medio de la tragedia, un hombre se dobla rodilla y comienza a orar al Señor. Y uno de los amigos le pregunta, oye, pero tú no dices que eres ateo. Dice, sí, yo soy ateo, pero en tierra firme, donde no hay peligro. Entonces, aquí cuando los apóstoles, los discípulos, se vieron en peligro, ¿verdad? Que la cosa estaba seria, ¿verdad? La fe de ellos, ¿verdad? se vio afectada. ¿Verdad? Pienso yo, digo yo, bueno, ellos conocían su escritura, muchos de ellos. ¿Habrán orado? ¿Se habrán acordado de algunos de los versículos del Antiguo Testamento, que era lo que tenían? Digo yo, en medio de la situación, ellos estaban ahí peleando con esos remos y tratando de enfilar esa barquita de manera que las olas no se las voltearan. ¿Se habrán acordado de algún versículo de aliento o de ánimo para poder meterle un poquito de fuerza al espíritu? Bueno, me pregunto yo, ¿verdad? Son preguntas que a veces, como les digo, que uno va haciendo a medida que uno va estudiando, ¿verdad? Bueno, tal vez sí, tal vez no. No le vino ningún versículo a la mente, ¿verdad? El terror y el pánico les blanqueó la memoria, tal vez, no sé, es un comentario personal mío. Tal vez no se acordaron de ningún salmo, ni se acordaron de Deuteronomio, ni nada parecido, ¿verdad? Bueno, pero había un propósito más allá de en este descanso, en este momento en que el Señor se quedó dormido. Bueno, sigue diciendo la Escritura aquí en el versículo 38b, ¿verdad? Y le despertaron, ¿verdad? Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Entonces los discípulos se apresuraron a despertarlo, claro que sí, ellos, pero ¿sería este el último recurso al cual ellos apelaron? O como decían antes, o estuvieron orando primero, mientras daban ahí con aquellos remos, a ver si la barquita se salvaba, o peleando ahí con el cubito de agua, un cubito para afuera, 5, 6 para adentro, la cosa estaba dispareja. Así que tal vez es posible que haya sido, quizás, no sé, dice, que haya sido el último recurso al cual ellos apelaron en medio de aquella situación. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor se levantó. Versículo 39, ¿verdad? Dice que levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Verdad? Dice que el Señor se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. El viento dejó de rugir. El mar dejó de bramar de una manera instantánea, inmediato. Es una cuestión, fracción de segundo, diríamos. Las enormes olas desaparecieron por completo. El viento cesó. La gran furia con la que se movían las olas, nada. Y quedó la superficie de aquel lago tranquilita, serena, ¿verdad? Como la superficie de un mármol bien pulido, así, tranquilito. Se esfumó por completo la tormenta, más rápido de lo que había parecido, más rápido de lo que se persigna un ñato, como dice el refrán. Se desapareció la tormenta. Así que sí, se hizo grande bonanza inmediatamente. Ahora este milagro fue algo extremo para los discípulos. Ellos jamás habían visto un poder a tal grado como lo vieron en ese momento, en ese acto de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto fue algo que estaba fuera de su capacidad de entendimiento. En el versículo 40 dice que el Señor les preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué están así ustedes acobardados? ¿Cómo es posible, por decirlo en otras palabras, que no tengan fe? En Mateo dice, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Poca fe. No era que no tenían fe, poca fe. La fe de ellos estaba muy poquita, estaba bien disminuida. La llama se le había bajado al mínimo, nada más quedó el pilotito ahí. ¿Ya? ¿Sabía el Señor que esto ocurriría? Sí, claro que Él sabía, que la fe de ellos se vería quebrantada. Claro que sí, Él lo sabía. ¿Qué sucedió? Bueno, ahora, después que esto ocurrió, ahora los discípulos estaban temerosos, estaban asustados, pero ya no por la tormenta, ya no por la tempestad, pero estaban asustados por lo que había ocurrido, por lo que el Señor Jesucristo había hecho. Tendrían temor a aquel poder tan enorme que habían visto. Pero dice el versículo 41, que entonces temieron con gran temor. Este era un temor reverente. Pero estaban asustados. Es como cuando en el monte de la Transfiguración estaba Pedro, Jacobo y Juan, que vieron la gloria plena del Señor Jesucristo en Moisés y Elías. Y dice que estaban tan asustados, bueno, Pedro como siempre, bueno, vamos a hacer tres enramadas. Bueno, aquí estaban igual, estaban asustados, estaban temerosos, no sabían en realidad. Entonces se hicieron la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? Dice el versículo 41. Entonces temieron en gran y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenían temor, estaban medidos, no sabían qué hacer, qué esperar, ¿verdad? Pero dice también en Mateo,
dice que se alegraron, ¿verdad? Se sintieron muy contentos de todo aquello, ¿verdad? Estaban asustados en gran manera, ¿verdad? Por lo que acababan de presenciar. Ninguno había presenciado esto jamás. Era algo sobrenatural por completo, ¿verdad? Entonces comprendieron que este poder que había sido manifestado ahí no era humano. No era un ser humano el que había hecho aquello, ¿verdad? Se dieron cuenta de esto. Y también me puse a pensar, digo yo, ¿será que ellos, dentro del temor, digo, ¿será que habrán reconocido a Dios? Y ahí sí se les vino a la memoria aquellos pasajes de cuando el ángel del Señor, ¿verdad?, se les presentó a más de 4, como a Manoa, que después que vio al ángel del Señor, entonces dice que fue y le dijo a la esposa, bueno, estamos muertos porque hemos visto a Dios, ¿verdad? O con el otro, Isaías también. Ay de mí, muerto soy, dice, ¿verdad? Porque viviendo como hombre inmundo, con labios inmundos, entre gente inmunda, ¿verdad? Muerto soy, digo yo, ¿habrán pensado de esa manera? Bueno, sabemos bien que ellos se alegraron, ¿verdad? Después que comprendieron, ¿verdad?, lo que había ocurrido. Bueno, ahí tal vez se les refrescó la memoria un poquito. Entonces, ahora las dificultades tienen 2 efectos sobre nuestra fe. O nos acercan a Cristo o nos alejan. Así de sencillo. On, off, encendido, apagado. Ahora, después de ver este pasaje que hemos compartido, ¿verdad?, y lo que pasó con los discípulos que iban en la barca, ¿verdad?, con el Señor Jesús, seguimos haciéndonos preguntas. ¿Pueden las dificultades afectar nuestra fe en el Señor Jesucristo? En su amor, en su cuidado hacia nosotros, ¿verdad?, en su misericordia, su perdón, sus promesas, sus enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas atenciones que tiene el Señor para con nosotros. ¿Pueden las dificultades afectarnos al grado tal que nosotros no veamos al Señor Jesucristo en nuestra vida cada día, cada hora, cada minuto? Cuando Él prometió que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O que no podamos nosotros ni siquiera recurrir a la Escritura. Bueno, ahora tenemos toda la Escritura completa y poder en un momento de dificultad, en un momento de angustia, de aflicción, poder recurrir a las palabras del Señor, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de promesa, ¿verdad?, de esperanza. ¿Pueden las dificultades, ¿verdad?, llevarnos a esa situación? O tal vez podemos confiarnos más en nuestras capacidades, en nuestra experiencia, como estos veteranos pescadores, ¿verdad?, que ellos trataron. Pienso yo que primero ellos se enfrentaron a la tempestad. Y ya como último recurso, bueno, vamos a despertar a este que está durmiendo, a ver si ayuda en algo, tal vez. Pero no, ellos... dije, tal vez confiamos más en nuestras capacidades y experiencia y ignoramos los recursos, las garantías, las promesas que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? O quizás pensemos que nosotros tenemos que hacer algo para ayudar al Señor, porque a veces no hay respuesta a las oraciones, o vemos que las dificultades se empeoran y las cosas van como una bola de nieve, agrandándose y creciendo y no hay solución alguna. Bueno, una cosa así es segura. Jesús permitirá que estas pruebas, ¿verdad?, estas adversidades vengan a nuestras vidas cuando Él así lo permita, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos anteriormente, porque Él sabe, Él ve nuestra condición, Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra espiritualidad, Él sabe bien qué es lo que es necesario, ¿verdad?
Todo esto ¿con qué? Con un solo propósito, ¿verdad? Para moldear, para mejorar nuestra fe conforme a su buena voluntad, que sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta, ¿verdad? Para que no nos conformemos a las cosas de este mundo. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿verdad? Cuando las dificultades tocan a nuestra puerta, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra primera reacción? Ya dijimos, bueno, ¿quién podrá ahora defenderme? No. Confiar en que yo puedo resolverlo sin ayuda del Señor, bueno, es otra opción. Consultar con el hermano Vicente o el hermano Raimundo. O tal vez, bueno, como hizo Saúl, fue allá donde la bruja de Endor para que le diera como dice el pastor, la bola de cristal y le ayudara a resolver. O buscar un consejero, pagarle un par de realitos ahí que nos ayude a resolver la situación. ¿O qué sería mejor? Ya nosotros sabemos lo que hay que hacer. Bueno, un ejemplo, Pedro. Hacer como Pedro. Iba caminando sobre el mar en el otro pasaje. Y cuando vio que se hundía en medio del lago, ¿qué hizo? Señor, sálvame. Así mismo debemos hacer nosotros. Señor, sálvame. Recurrir al Señor Jesucristo, ¿verdad? O tal vez, bueno, otro ejemplo, como la mujer sirofenicia, la mujer cananea. La mujer que clamaba al Señor Jesucristo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así debemos nosotros, cuando tenemos la adversidad, tenemos la dificultad, tenemos los problemas ahí a la puerta, ¿verdad? Santiago 4:8. ¿Qué dice Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así de sencillo. Nuestro recurso. No es que sea el mejor de los recursos, no, porque estamos diciendo que hay otros recursos, no, el recurso. A cada una de nuestras dificultades, a cada una de nuestras adversidades, es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro recurso, ese es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en cada una de nuestras tribulaciones. Él es nuestro socorro. Dice que nuestro socorro viene de lo alto, ¿verdad? Viene de Él, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, usted escucha decir, no, el Señor tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra. No, mi hermano, Dios tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la última. Él tiene la palabra. Así que sabemos que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero, el postrero, ¿verdad? Él es todo para nosotros, mi hermano. Y a manera ya de conclusión, ¿verdad? Estaba pensando en las reuniones que hacía Esdras, ¿verdad? Cuando dice que desde la mañana, desde el alba, se paraba a leer la escritura, y era mediodía y todavía estaban ahí. Yo pensaba, bueno, puede que lleguemos a medianoche, pero bueno, se nos hace... Así que, hermano, mantengámonos en la barca. La barca es figura de la iglesia de Cristo. Es figura, la barca, el arca también, ¿verdad? Así que mantengámonos en la barca. Sabemos bien que el capitán es Cristo. Ahí Él nos llevará a puerto seguro, como digo, crucemos, ¿verdad? Crucemos. Él nos llevará a puerto seguro. Independientemente de qué clase de dificultad, qué clase de problema, qué clase de conflicto sea, Él nos llevará a puerto seguro. Confiemos en eso, mi hermano. No importa lo fuerte que sea la tempestad. La tempestad es sinónimo de cualquier clase de problema que podamos tener en nuestra vida, ¿verdad? Él hará desaparecer con el poder de su palabra, como les dijo aquí a los discípulos en este pasaje que vimos, ¿verdad? Así que Él tiene toda potestad. Si hay tempestad, Él tiene toda potestad. No hay duda de esto, ¿verdad? En cielo y tierra. ¿Verdad? Ejercitemos nuestra fe.
Nuestra fe en el Señor Jesucristo frente a cada dificultad. Esa fe victoriosa que va más allá, ¿verdad?, de lo que podemos ver hasta la punta de las narices nuestras, porque hay muchos que no, a veces nos quedamos que no vemos más allá de nuestras narices, ¿verdad? Así que veamos más allá de lo que humanamente podamos ver, hacia lo que ve el Señor Jesús. Ahora, las dificultades son herramientas, son instrumentos que el Señor utiliza, ¿verdad? ¿Para qué? Para moldear nuestra fe, como dice el encabezado de la meditación esta noche, ¿verdad? Moldear nuestra fe conforme a su voluntad, agradable, perfecta, buena, ¿verdad? También las adversidades nos dan lecciones, aprendemos. Digo, hay que, por más torpe que seamos, a veces nos pasan las cosas más de una vez, pero aprendemos. Llega el momento en que aprendemos. Las adversidades nos dan lecciones, recibimos aprendizaje y entendimiento a través de ellas. Otro detalle, hermano, los sentimientos y las emociones, ya sea temor, pánico, desesperación, tristeza, cualquiera de estas condiciones, ¿verdad?, que definitivamente van a acompañar las adversidades que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿verdad?, y que tal vez nos lleguen a quebrantar la fe en una u otra forma, o nos lleven también a dudar, ¿verdad?, a dudar del Señor, de su amor, de su bondad, de su benignidad, ¿verdad? O tal vez nos lleven a pensar y a actuar fuera de la voluntad de Dios. Sabemos bien cuál es el antídoto. El antídoto es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, ¿verdad?, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Ese es el antídoto para todas y cada una de estas adversidades y estas situaciones que vamos a enfrentar. Definitivamente las vamos a enfrentar. Ninguno de nosotros está libre, ninguno está exento. Ahora, bueno, no es como decía, no es que uno quiera que ocurran, pero... Ahora, para terminar, hermanos, dice Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, cuando en diversas pruebas, mi hermano, no es una, ni dos, ni tres, no sabemos cuántas, solo Dios sabe, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es palabra del Señor. Son palabras que tenemos que recibirlas por cierto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí como la barca esa estaba con esas olitas para allá, para acá, para allá, para acá. Gloria al Señor que tenemos el capitán, ¿verdad? No piense pues, dice ya el versículo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que no tiene fe, el que duda, el que pide sin estar seguro de lo que está, de a quién le está pidiendo, ¿verdad? Dice que no espere que recibirá cosa alguna, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ya de último, mi hermano, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, mi hermano. Así que gloria al Señor, mi hermano. Cuando las adversidades llegan a nuestra vida, cuando toquen a nuestra puerta, nuestro recurso, el Señor Jesucristo, nuestro recurso, su palabra, era fiel, nunca falla. Ese es nuestro capitán, el que calma cualquier tempestad, el que soluciona cualquier problema, cualquier adversidad. Eso era el mensaje que tenía para hoy, para ustedes, ¿verdad? Una exhortación, ¿verdad? Me gustan las exhortaciones, ¿no? Así que les doy gracias por su atención. Gracias, mi hermano.